sea, el que tiene permeabilidad intestinal, bueno, resumiendo aquí, permeabilidad intestinal puede tener o tiene permeabilidad cerebral. Correcto, sí. Y sí, una pregunta que yo le hago mucho a los pacientes es, cuando usted come, cuando recuerda comer, no importa que no recuerde específicamente qué come, pero hay momentos en los que comen y después se siente inflamado el estómago, como si le pusieran una manguera y le inyectaran gas. Si la gente dice sí, entonces definitivamente tiene permeabilidad intestinal, tiene inflamación intestinal y es 99.9% casi que certero que tiene una inflamación cerebral. Claro. Ahora, no es que sea una inflamación cerebral necesariamente patológica en ese momento, pero tiene inflamación cerebral. Pero Y ahí es donde tiene que comenzar a ejercer los cambios que sean necesarios para proteger. Bienvenidos a Snacks para tu vida, el podcast de Emagic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola. Comencemos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Snacks para tu vida. El día de hoy traigo un invitado muy especial, un tanto diferente a todos los temas que hemos venido tratando, pero completamente acorde y ya van a ver por qué. Me encuentro con Santiago Brandt. Él es psicólogo clínico y deportivo, especialista en neurofeedback, biofeedback, neuromodulación, mejor dicho, en comportamiento del cerebro y estímulos ante los cuales responde nuestro cuerpo. Él es la persona indicada. Santiago, bienvenido a este episodio. Hola Emma, gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí. Bueno, hace unos días compartí junto a la doctora Ana Fernanda Gudelo, pediatra y médico funcional, un episodio en donde estábamos hablando, entre muchos otros temas, de qué alimentos o comestibles evitar darle a nuestros niños y por supuesto pues ingerirlo nosotros. Y me impactó muchísimo que tú en uno de los clips que publicamos nosotros en nuestro Instagram comentaste cómo has visto frecuentemente alterado el comportamiento de nuestro cerebro y la función cognitiva a raíz de la ingesta de estos comestibles. Cuando hablamos pues de inflamación, ya sabemos que eso es una alerta de que emite nuestro cuerpo en todo sentido. Sin embargo, tú pues en el comentario decía como, he visto cómo se altera la función cognitiva y esto para mí fue como, wow, ¿de qué manera puede incidir de verdad como ese efecto en nuestro cerebro? Entonces, pues nosotros como profesionales de la salud que hemos tenido tantos años hablando del tema eje intestino-cerebro y esa conexión entre todo lo que llevamos a nuestro cuerpo con nuestra salud en general, pues nos vemos un poquito necesitados como de ayuda de otros profesionales que avalen ese conocimiento y que nos expliquen un poquito más, que ahondemos un poquito más en ese tema. Porque uno dice, mire, esto es proinflamatorio, pero la gente, ok, listo, ¿y eso qué es? O sea, ¿y eso qué? ¿Qué pasa con ese proinflamatorio? O sea, ¿cómo responde entonces nuestro cuerpo y nuestro cerebro ante eso, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, ¿a qué te refieres tú con el término neuroinflamación? Entendiendo pues que estamos hablando del cerebro y de esa conexión que hay entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Correcto. Bueno, primero que todo me parece muy importante hablar del tema porque en la verdad que siempre se le da la nutrición es con el manejo del peso y el manejo de la salud, pero es un manejo estético en muchos casos y un manejo de una salud física, pero la gente desconoce por un lado y por otro lado ignora de manera inconsciente y a veces de manera deliberada el impacto que la alimentación tiene sobre la salud cerebral y sobre la salud mental. Correcto. Es decir, hoy en día, en el año 2023, hay demasiada evidencia en la correlación y la conexión que hay entre nuestra alimentación y nuestra salud mental. Entonces, es muy importante abordar este tema de nuevo, porque más allá de sentirme bien físicamente,
y más allá de verme bien estéticamente. Es muy importante proteger la salud cerebral, porque una vez se comienza a perder la salud cerebral, se pierde gran parte de la calidad de vida. La neuroinflamación es algo que está totalmente conectado a este tema. La inflamación en el cuerpo, si yo me golpeo la frente o me golpeo un brazo, normalmente tengo un moretón, tengo un chichón, y esa es la forma en que mi cuerpo se inflama. Pero la inflamación en el cerebro no se ve así. Cuando mi cerebro está inflamado, pues yo no tengo un chichón en el cerebro. Entonces, cuando hablamos de neuroinflamación, tenemos que hablar específicamente de un tipo de neurona que se llaman las glía. Y las glía son 3 tipos de neuronas. Existen las microglía, los oligodendrocitos y los astrocitos. Hasta hace un tiempo se creía que las glía eran las neuronas que sostienen al cerebro junto, porque glía es la palabra en latín para pegante. Y entonces se creía que actuaban simplemente como un pegante y mantenían el cerebro junto para que no se caiga en pedazos. Pero hoy en día se sabe muchísimo más de las glía y cada día se está descubriendo más acerca del valor de las células glía. Una de las principales funciones de las glía en el cerebro es que son las células inmunes del cerebro. Y se comunican a través de zonas y regiones especiales o especializadas en nuestro sistema nervioso central, se comunican con el sistema inmune del resto del organismo. Entonces hay una comunicación entre nuestras células T y células B y nuestras células de inmunidad física o somática y las glía en el cerebro. Esa es una de las principales funciones. El cerebro está compuesto de 90% células glía o neuronas tipo glía, y hay otras neuronas que se llaman neuronas piramidales y el 10% restante son neuronas piramidales y otro tipo de neuronas. Se llaman piramidales porque tienen forma de pirámide. Pero básicamente las glías son el factor principal de salud en nuestro cerebro. Y la inflamación o neuroinflamación quiere decir que nosotros comenzamos a perder células glía. Y las células glía que se pierden no se recuperan. Bien. Nuestras microglía tienen esa función. Los astrocitos, que son otro tipo de células glía, cumplen con la función de nutrir al cerebro con oxígeno y con sangre. Cuando los astrocitos comienzan a morir, el cerebro recibe menos oxígeno y recibe menos sangre, y eso correlaciona con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, demencias frontotemporales y otro tipo de condiciones neurodegenerativas. Pero también tiene una correlación fuerte con ansiedad, con depresión, con psicosis, con un sueño pobre, con un mal manejo del estrés, una mala gestión del estrés, o un estrés físico y un estrés psicológico constante. Entonces, las glías están altamente conectadas a nuestra salud mental. Y para empezar a tener problemas de salud mental, solamente necesitas perder entre 10 o 20% de las células glía. Eso es todo lo que se necesita para empezar a tener neuroinflamación. Esas células glía tienen 3 estados. Un estado que se llama el M0, o un estado estable, que básicamente significa que es una microglía saludable. Y lo que queremos todos los seres humanos de diversas edades, niños, adultos, adolescentes y adultos mayores, es tener células glía en la mayor cantidad en M0. Una vez existe un proceso inflamatorio como un trauma craneoencefálico, como un trauma emocional, como mala alimentación, un pobre estrés, un pobre sueño. Entonces, las células glía del estado M0 saludable se dividen en 2. M1, que son proinflamatorias, y M2, que son antiinflamatorias. La idea entonces es que una vez las glías se dividen, ya no regresan a un estado de M0. Lo que la persona tiene que buscar hacer es hacer lo mejor que pueda y hacer todo lo que está dentro de su poder en regresar las células, convertir las células M1, que son las proinflamatorias, en M2, que son las antiinflamatorias. Y eso se logra con ciertas intervenciones y con cambios en el estilo de vida. Es decir, entonces, que lo que más importa una vez hay neuroinflamación es proteger las glías saludables, y las que no están saludables, convertirlas en glías saludables para revertir procesos de neurodegeneración y prevenir condiciones como
las demencias, sobre todo el Alzheimer y la demencia frontotemporal o el Parkinson, que no tienen cura aún. Una vez ya estas enfermedades llegan a un punto de progresión, ya no tienen vuelta atrás. Y en algunos casos, enfermedades mentales o psiquiátricas como la ansiedad y la depresión pueden llegar a un punto de ser resistentes a intervención, resistentes a medicamentos, resistentes a psicoterapia, resistentes a cualquier forma de intervención que se pueda hacer. Entonces, el mensaje que yo quiero dar a la gente es, más allá de manejar una alimentación saludable para estar estéticamente bien o sentirnos físicamente bien, es proteger la salud cerebral. Porque la salud mental no duele como duele la física. Una depresión no duele físicamente como duele un dolor de espalda o una fibromialgia, claro, o los dolores de una enfermedad como el cáncer. Entonces es demasiado fácil pasar por desapercibidas las señales y los síntomas y autoengañarse, que es lo que muchas personas deciden hacer, autoengañarse. En la neuroinflamación hay factores que son claros generadores y empeoradores de la neuroinflamación. El más común es un trauma craneoencefálico. Yo tuve un accidente automovilístico, no llevaba el cinturón de seguridad puesto y golpeé mi cabeza contra el vidrio. En una pelea me golpearon, me patearon la cabeza, me caí por unas escaleras y me golpeé. Estaba montando bicicleta o moto y no llevaba casco y me golpeé la cabeza. Trauma craneoencefálico es el generador de neuroinflamación más común. El segundo es el estrés psicológico. Estrés que es el que manejamos todos los seres humanos. Y entre más crónico es ese estrés, más neuroinflamación va a generar. Uh-huh. Otro generador y empeorador de la neuroinflamación es la alimentación. Y normalmente la dieta americana, la literatura muestra que la dieta americana, básicamente la dieta de los Estados Unidos, basada en comidas procesadas, en carbohidratos no saludables, en grasas saturadas, es la que más genera neuroinflamación. Y tristemente es la que estamos copiando en Occidente, ¿no? Estados Unidos y por ende todos los países bajo su influencia. Entonces estamos copiando todo ese tema. Así es. La dieta es la dieta americana o la dieta occidental. Creo que ya es seguro llamarlo dieta occidental, es la que más genera neuroinflamación. La mejor dieta antiinflamatoria es la dieta cetogénica, pero es una dieta cetogénica adaptada a las necesidades particulares de la persona. Y ya entonces entramos a lo que es el eje cerebrointestinal. Pero antes de eso, lo que te quiero comentar es los otros factores que son generadores y empeoradores de la neuroinflamación son una mala calidad del sueño y la falta de ejercicio físico, el sedentarismo. Entonces, la alimentación, el ejercicio, el sueño, el estrés y el trauma o el estrés postraumático. Si yo tengo historia de trauma como pérdida de un ser querido, un abuso sexual, maltrato psicológico, cualquier tipo de experiencia traumática, es generador de neuroinflamación y empeorador de la neuroinflamación. Entonces, son varios factores que en un dado momento nos pueden pasar a cualquier persona. Bueno. Y entonces es muy importante protegernos de esto. Claro. Y ahí, bueno, es súper importante proteger estas células glia. O sea, son 90%, dices, del cerebro. Y no se regeneran, o sea, cambian a otro estado, pero no se regeneran, o sea, no recuperas las que pierdes. Súper importante prestar atención a esto, porque de cualquier decisión, pues depende nuestra salud cerebral. Y el cerebro es entendido por muchas personas como el control de mando de nuestro cuerpo. Entonces, el centro de mando, entonces, pues si está afectado, en cualquier proporción, pues nuestro cuerpo nuestra salud no va a ser óptima. Súper interesante. Y mencionas que tenemos que tomar decisiones, digamos, adecuadas en estilo de vida. Mencionaste el sueño, mencionas la alimentación, mencionas también, de pronto sanar factores traumáticos de infancia o que venimos cargando. Y pues lógicamente mantener tu cabeza alejada de cualquier accidente. Pues eso sí es, digamos que un tema que no podemos controlar, pero bueno, mencionaste estos factores y aquí quiero que toquemos el punto al que ibas.
el tema eje intestino-cerebro. Cómo mediante nuestras decisiones diarias de alimentación podemos influir en nuestra salud cerebral. Y pues, ¿de qué se trata eso, no? Y cómo influencia pues todo el tema en general. Correcto. El eje cerebrointestinal es anatómica y bioquímicamente es muy complejo, pero la versión más resumida que yo tal vez puedo brindar a quienes van a ver y escuchar el podcast es que básicamente en nuestro intestino hay unas compuertas y esas compuertas están diseñadas para evitar que haya elementos que entren al intestino, pero sobre todo elementos que salgan del intestino y puedan viajar principalmente por dos vías, o el nervio vago o por el torrente sanguíneo, y puedan cruzar lo que se llama la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una fina barrera de tejido compuesta de varios elementos y células que precisamente está diseñada para proteger al cerebro de elementos que lleguen allá. Pero el problema es que cuando hay una permeabilidad intestinal, lo que se llama una permeabilidad intestinal, por varios factores, por diversos factores, esas compuertas se van a abrir. El principal es una pobre alimentación. Cuando hay una pobre alimentación, cuando mi comida es dominada por carnes rojas o por comidas procesadas, enlatados, comida rápida, pizza, cuando mi alimentación es dominada en ese sentido, esas compuertas se abren y hay ciertas bacterias que van a salir del intestino que se supone nunca deben salir del intestino y van a viajar hacia el cerebro. ¿Y qué pasa? Que esas bacterias y esos microorganismos tienen una estructura molecular muy pequeña que va a permear, va a cruzar la barrera hematoencefálica. Y entonces empiezan a adherirse al cerebro y a generar lo que se llaman placas, que son las placas que normalmente se observan en necropsias de pacientes con Parkinson, con Alzheimer, con demencia frontotemporal, con la demencia de Lewy body, que es la que tenía Robin Williams. Entonces, este proceso en gran parte es gestado y mantenido por una mala alimentación, pero sobre todo un mal estilo de vida. Hay 3 elementos que son importantísimos: sueño, alimentación y ejercicio, que son 3 que tienen sentido común, pero Repitámonos. personas menos se enganchan. Entonces, es un cambio en el estilo de vida. Y entonces, cuando estas moléculas comienzan a cruzar, básicamente lo que hacen es empezar a acumularse como placas y a degenerar el cerebro. Y esto hace que se produzcan algunas proteínas específicas. La proteína del Alzheimer se llama Tau, T-A-U, que es una proteína que a raíz de la acumulación de estas placas se empieza a secretar en el cerebro y es la proteína que genera y termina causando el Alzheimer. Hay otras que están relacionadas a la demencia frontotemporal, a encefalopatía crónica traumática y muchas condiciones neurodegenerativas que se ven en el cerebro. Correcto. El eje cerebrointestinal es anatómica y bioquímicamente es muy complejo, pero la versión más resumida que yo tal vez puedo brindar a quienes van a ver y escuchar el podcast es que básicamente en nuestro intestino hay unas compuertas y esas compuertas están diseñadas para evitar que haya elementos que entren al intestino, pero sobre todo elementos que salgan del intestino y puedan viajar principalmente por dos vías, o el nervio vago o por el torrente sanguíneo, y puedan cruzar lo que se llama la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una fina barrera de tejido compuesta de varios elementos y células que precisamente está diseñada para proteger al cerebro de elementos que lleguen allá. Pero el problema es que cuando hay una permeabilidad intestinal, lo que se llama una permeabilidad intestinal, por varios factores, por diversos factores, esas compuertas se van a abrir. El principal es una pobre alimentación. Cuando hay una pobre alimentación, cuando mi comida es dominada por carnes rojas o por comidas procesadas, enlatados, comida rápida, pizza, cuando mi alimentación es dominada en ese sentido, esas compuertas se abren y hay ciertas bacterias
que van a salir del intestino, que se supone nunca deben salir del intestino, y van a viajar hacia el cerebro. ¿Y qué pasa? Que esas bacterias y esos microorganismos tienen una estructura molecular muy pequeña que va a permear, va a cruzar la barrera hematoencefálica. Y entonces empiezan a adherirse al cerebro y a generar lo que se llaman placas, que son las placas que normalmente se observan en necropsias de pacientes con Parkinson, con Alzheimer, con demencia frontotemporal, con la demencia de Lewy body, que es la que tenía Robin Williams. Entonces, este proceso en gran parte es gestado y mantenido por una mala alimentación, pero sobre todo un mal estilo de vida. Hay 3 elementos que son importantísimos: sueño, alimentación y ejercicio, que son 3 que tienen sentido común, pero Repitámonos. personas menos se enganchan. Entonces, es un cambio en el estilo de vida. Y entonces, cuando estas moléculas comienzan a cruzar, básicamente lo que hacen es empezar a acumularse como placas y a degenerar el cerebro. Y esto hace que se produzcan algunas proteínas específicas. La proteína del Alzheimer se llama Tau, T-A-U, que es una proteína que a raíz de la acumulación de estas placas se empieza a secretar en el cerebro, y es la proteína que genera y termina causando el Alzheimer. Hay otras que están relacionadas a la demencia frontotemporal, a encefalopatía crónica traumática y muchas condiciones neurodegenerativas que se ven en el cerebro temporal. Y muy probablemente, no estoy diciendo que haya sido, pero es probable que el problema para él haya empezado a gestarse desde mucho antes. Claro. Yo no sé cómo, porque no lo conozco, no sé cómo es su estilo de alimentación ni su estilo de vida. Pero para una persona que tiene un estilo de vida poco saludable, en nuestros 30s y 40s es donde comienza el problema. Entonces, es importante comenzar en esa edad o inclusive desde mucho antes. El problema comienza a acumularse desde ahí. Lo que pasa es que como no estamos lo suficientemente viejos, pues no se ha presentado. Sin embargo, ya hay casos documentados de personas con demencia menores de 50 años. El número ha crecido, no recuerdo exactamente el porcentaje y no es un crecimiento absurdo, pero cada vez más vamos a empezar a ver personas menores de 50 años con demencia temprana. Y eso es algo que es muy preocupante. Y la mayoría de esos casos pueden ser prevenibles y son casos en los que no hay una buena gestión del estilo de vida. Uh-huh. Hay un cuarto elemento que ahora influye mucho que no había hace unos años, y es el uso de las pantallas. En la exposición constante a las pantallas es un generador de neuroinflamación, y ya hay investigaciones que están empezando a apuntar a una correlación muy fuerte. No, eso te digo que es... Estar expuesto a las pantallas por altas horas es un generador de neuroinflamación. Pero obviamente hay factores que pues la gente obvia o ignora por diversas razones. No, y que también podemos contrarrestar, ¿no? O sea, pues digamos, si por tu trabajo tienes que estar expuesto a la pantalla todo el tiempo, entonces, bueno, por lo menos cuando tengas tu tiempo libre, no te quedes viendo redes sociales. Sal a la naturaleza, conecta, respira, medita, aliméntate bien, porque eso contrarresta ciertos otros temas de los que ya hablaste. Tú mencionaste 2 cosas súper importantes que quiero resaltar aquí. La primera es el medio o la conexión mediante la que, o sea, por donde se conectan, digámoslo así, en palabras coloquiales, el intestino y el cerebro. Una de ellas es pues por vía sanguínea de células y demás, y la segunda fue el nervio vago. Bueno, esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo podemos estimular el nervio vago? O sea, explícanos un poquito, porque la gente dice, ¿el nervio vago eso qué es? Explícanos un poquito qué es el nervio vago y cómo podemos estimularlo para mantenerlo saludable y que esa conexión sea una conexión sana. Bien. Bueno, el nervio vago es uno de los nervios o el nervio más largo del cuerpo humano, que se extiende del cerebro hasta la punta de los pies. Y lo llaman vago por su extensión, porque está deambulando por el cuerpo, entonces es como un vagabundo que está deambulando, y por eso se llama el nervio vago. Y es muy importante porque es
un nervio que tiene terminaciones y funciona como punto intermedio para la comunicación entre nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Entonces comunica diversos órganos del organismo con el cerebro, y uno de esos es nuestro sistema digestivo. Entonces cuando se filtran, cuando se escapan estos microorganismos de nuestro intestino, una de las formas en las que van a llegar al cerebro es a través del nervio vago y van a causar esta acumulación de placas. En cuanto a alimentación se refiere, específicamente, de nuevo, la literatura muestra que la dieta cetogénica es la mejor dieta antiinflamatoria. Es una dieta que se utiliza en epilepsia, es una dieta que se utiliza en cáncer, y básicamente en cáncer se ha encontrado que tiene beneficios porque las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Las células cancerígenas se mantienen y se fortalecen con el consumo del azúcar. Cuando se elimina el azúcar y se utilizan grasas buenas como fuente de energía, pues eso ayuda a matar de hambre, por decirlo de alguna manera, las células cancerígenas. Y la misma relación se ha encontrado en epilepsia. Hay un libro muy importante que estoy leyendo en este momento, muy interesante, se llama Brain Energy, energía cerebral, que es escrito por un psiquiatra que se llama Christopher Palmer, y es muy interesante porque este es un psiquiatra que utiliza nutrición para trabajar en enfermedades psiquiátricas. Y en el libro él comenta que ha tenido pacientes esquizofrénicos a los cuales le han podido revertir sus síntomas solamente con cambios en la alimentación. La literatura también muestra que los verdes, los vegetales, las verduras son la mejor opción para la microbiota. La microbiota y la microbiomia se refiere a ese grupo de diversos tipos de bacterias en nuestro organismo, y son muchísimos y tienen nombres algunos muy extraños y muy difíciles de pronunciar, pero la esencia para quienes nos ven y nos escuchan es que el organismo, nuestro intestino, debe, para estar saludables, tener una población de bacteria saludable. Hay un porcentaje de bacteria negativa y queremos que el porcentaje de bacteria positiva sea mucho mayor. Y en la alimentación específicamente, ¿qué promueve eso? Las verduras. Entre más variedad de verduras tienen mis comidas, más variedad de microbiota y microbioma voy a tener, y no solo más calidad y variedad, sino también mucho más saludable. Claro. Y ese es el factor que más protege contra la neuroinflamación. No solo en el organismo, no solo para alimentarme mejor y entonces perder peso y verme más bonito, para trabajar los síntomas de mis condiciones autoinmunes, pero también para proteger mi salud mental. Bien. Entonces, entre más variedad tengo de verdes, por ejemplo, cuando me hago una ensalada, no solo la ensalada de lechuga siempre, una ensalada de lechuga combinada con espinaca, combinada con kale, combinada con este tipo de cosas, y las grasas saludables, las aceitunas, el aguacate, las alcaparras, todas estas cuestiones, ¿no? Y obviamente que la idea es que esa dieta sea diseñada y personalizada para las necesidades de cada persona. Porque, bueno, no lo quiero llamar dieta, que es estructuración de su alimentación, de sus hábitos alimentarios, tiene que ser personalizada. Porque tú y yo muy probablemente tenemos organismos muy diferentes, y hay comidas que tú vas a tolerar mejor que yo, hay comidas que yo voy a tolerar mejor que tú. Y nuestros marcadores de inflamación van a ser diferentes, por diferentes razones. Pero una de las mejores formas de proteger el nervio vago y de estimularlo es a través de la alimentación. El otro es el ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante porque cuando hacemos ejercicio, en nuestro hipocampo, en el centro de memoria del cerebro, se secreta una sustancia que se llama BDNF por sus siglas en inglés, que en español traduce el factor de crecimiento derivado del cerebro. Y el BDNF es muy importante porque tiene dos funciones. Uno, promueve la neurogénesis, es decir, que promueve la generación de nuevas neuronas. Y muchas de nuestras neuronas nacen en el hipocampo, que es de nuevo el centro de memoria. Y las glías también se generan allí. Cuando nacen, empiezan a viajar y a ser parte de otras regiones del cerebro. Ellas migran a diferentes partes.
El ejercicio físico entonces promueve la secreción de ese BDNF y lo que hace es ayudar a la proliferación de neuronas saludables y el otro efecto, que es uno de los más fundamentales, es que neutraliza el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, el BDNF promueve neurogénesis, mantiene mi cerebro joven, saludable y bien bonito. Y dos, neutraliza los efectos del cortisol. Porque cuando el cortisol, que es la hormona del estrés, se secreta en grandes cantidades, adivina a dónde va, al hipocampo. Y empieza a matar nuestras glías. Entonces, no solamente no estamos produciendo nuevas neuronas, estamos matando las que ya tenemos, que ya no regresan. Y uno de los efectos principales de la neuroinflamación es problemas de memoria. Claro. Y la gente entonces dice, ay, tengo problemas de memoria. Y entonces que le da miedo que sea Alzheimer. Y entonces prefieren darse cuenta que tienen Alzheimer cuando ya no se puede hacer nada, ¿cierto? O cuando ya está muy avanzado, a hacer algo. No todas las pérdidas de memoria son una demencia y un proceso neurodegenerativo. Hay muchos factores que tienen que darse para eso. Pero las personas normalmente les da miedo. Entonces, porque lo primero que piensan es, como dicen popularmente, es el alemán. Y eso no se puede ignorar, porque pues obviamente eso depende de la calidad de vida y nuestra salud física, nuestra salud mental y nuestra integridad. Pero el ejercicio es muy importante. Cuando yo hablo de ajustes a las personas con las que trabajo, cuando hablo de ajustes en el estilo de vida, procuro ser muy claro. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona se le dice, bueno, hay que cambiar la alimentación, hay que hacer más ejercicio, hay que dormir mejor, la gente se imagina tres cosas. Quieren que coma como un Buda, duerma como un Buda y haga ejercicio como un atleta de alto rendimiento. Eso es lo primero que se le viene a la gente, a la persona. ¿Y qué es lo que surge? Las resistencias. No tengo tiempo, no tengo plata, me queda muy lejos. Y todas las justificaciones del mundo están listas a disposición de la persona. Entonces, los ajustes en el estilo de vida deben darse de acuerdo a las condiciones de vida de esa persona. Claro. Pero debe haber ajustes. Debe haber ajustes. Si la persona quiere estar más saludable, debe haber ajustes. Eso es algo que es una ley universal que es infalible y eso no tiene ningún punto de negociación. Entonces, ¿qué significa dormir bien? Dormir bien significa dormir el número de horas adecuado, 7 a 8 horas, 9 horas si es posible, y con buena calidad. Claro. Buena calidad es, yo me despierto en la mañana y me siento bien y me siento energizado. Si una persona se levanta en la mañana y en un gran porcentaje de las mañanas que se levanta con letargo, le es muy difícil levantarse, tiene un problema en el sueño, claro. Claro, no hay... Así no se despierte durante la noche. Y eso, una mala calidad del sueño es un factor generador y exacerbador de esa neuroinflamación. Así es. Bueno, tú mencionaste el tema de la microbiota. A mí me encanta ese tema. Lo menciono mucho pues, a través de todos los canales de comunicación. Y es súper importante que esta microbiota se encuentre en balance. En balance significa ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, como dicen por ahí popularmente. Brindando alimentos ricos. Me encanta lo que trajiste a colación, el tema de los vegetales, y sobre todo los vegetales verdes. Son riquísimos en prebióticos, en probióticos. Nos aportan enzimas que ayudan a que esa microbiota se mantenga saludable, en ese estado saludable que permita que favorezca el intestino para su correcta función y obviamente pues evitar la permeabilidad intestinal, restringiendo el consumo inadecuado de comestibles o productos en general que la dañen, para evitar esa permeabilidad intestinal que al final se vuelve esa permeabilidad cerebral y afecta a tantos procesos. Ahora, el sueño es algo que la gente, también pregunta muchísimo. ¿Cómo entonces puedo tener un sueño reparador si duermo las 7 horas, 8 horas, pero siento que no descanso? Y resulta que, como lo han mencionado antes, la exposición a pantallas, el estrés diario, el estrés por cosas que están fuera de nuestro control.
Muchas veces hay cosas que pues no podemos controlar, ni el tráfico, ni el clima, ni lo que hizo el vecino, pero sí podemos hacer algo nosotros mismos. Entonces, tratemos de manejar el estrés diario de diferente manera para que podamos estar en horas de la noche dispuestos, nuestro cuerpo esté en una disposición física para poder descansar adecuadamente, desconectarnos de elementos electrónicos por lo menos 1 hora antes de dormir, comer, alimentarnos de manera adecuada para darle a nuestro sistema digestivo ese descanso que nos permita llegar a un sueño reparador en horas de la noche, porque si no, no va a ser posible lograr ese sueño reparador. Santiago, me encantó tenerte en este episodio de mi podcast. Espero que esta información que es de tanto valor, pues las personas que puedan acceder a ella, de verdad la interioricen y bueno, y si necesitan algún consejo, alguna guía adicional, por favor, no duden en contactarnos. Yo voy a dejar tus datos en la descripción de este episodio para que la gente pueda contactarte y pues nada, entender que el cerebro no solamente es el centro de mando de nuestro cuerpo, sino que además es un órgano que no está aislado de los demás. O sea, todo lo que hacemos a lo largo de nuestro día a día y en nuestra vida, o sea, todo lo que hemos venido haciendo con nuestros hábitos diarios, repercute de cierta manera en el cerebro y no siempre lo vemos inmediatamente. Puede tomar años, como dijo Santiago, para que este cerebro, el comportamiento cerebral y esa afectación, pues se vea esos síntomas representados. Entonces, pues pilas a cuidarse ese cerebrito. Muchísimas gracias, Santiago, por este espacio. Gracias a ti por la invitación, por permitirme compartir un poco el trabajo y de poder llevar este mensaje a la gente que es prestar atención a su salud cerebral. Está bien sentirse bien físicamente, está bien verse esbelto, pero sin salud mental, ninguna de estas cosas es absolutamente válida. Vale, posible. Así es. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Snacks para tu vida.